Bueno, buenas tardes, Cristian. Tú que eres el moderador, no sé si empezamos. Sí, señor. Bueno, buenas tardes, casi noches para todos. En el día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Moreno, que él es residente de nuestra universidad. Es médico de la Universidad Juan N. Corpas, magíster en salud pública de la Universidad del Rosario, magíster en administración en salud y magíster en liderazgo de la Business School de Barcelona y especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y hoy nos va a acompañar con el tema del enfoque integral del nódulo pulmonar. Guillermo, de antemano te agradecemos por tu participación el día de hoy en nuestro grupo y pues el público es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. No sé, me confirman que ver mi pantalla ahí, ¿sí? Sí, sí, se ve. Bueno, entonces, como les comentaba Cristian, mi nombre es Guillermo Andrés Moreno. Yo soy residente de segundo año de medicina familiar en FUCS y pues dando continuidad a las charlas que ha venido tratando pues el servicio dentro del Centro de Estudios y Formación Científica pues en medicina familiar. El día de hoy el tema que nos convoca pues es el enfoque integral del paciente con nódulo pulmonar. Vamos a ver que pues es un tema que lo vamos a ver todos los médicos en los diferentes niveles de atención. La importancia estaría muy centrada en tipificar la lesión, en lograr tipificar ese nódulo muy bien, de pronto mediante la clínica, mediante los hallazgos radiológicos, pues precisamente para identificar de pronto una lesión maligna que podamos tratar a tiempo y pues así tener repercusión significativa dentro del curso de la enfermedad como tal. Entonces, eh, no me para aquí la presentación, de pronto con esto. Listo. Entonces, pues, como les comentaba, es un tema pues muy importante dentro de los diferentes niveles de atención a cualquier médico, ya sea al médico familiar, en la atención primaria, al internista, al médico general, incluso al cirujano de tórax, pues nos va a llegar el paciente con este tipo de imágenes, ¿sí? Con un nódulo pulmonar pues definido y digo que nos va a llegar, por ejemplo, con la imagen, ya que como vamos a ver pues en el transcurso de la charla, los nódulos pulmonares en su gran mayoría pues se van a descubrir de forma incidental. Y pues ahí es donde tenemos que entrar a evaluar esas lesiones con todas las características, tanto clínicas, epidemiológicas, radiológicas, pues que nos permitan como tal descartar lesiones potencialmente malignas. Entonces, lo ideal en la charla es que logremos identificar esas características sugestivas de malignidad, cómo vamos a hacer ese seguimiento pues cómo le vamos a dar el manejo a esas diferentes lesiones o a esos diferentes nódulos. Entonces, como les comentaba, ante el paciente con nódulo pulmonar, lo primero que debemos preguntarnos es si esa lesión puede o no ser maligna. Pues ya que como vemos ahí en pantalla, las neoplasias pulmonares son de las más diagnosticadas en Colombia y pues las que más mortalidad asocian. Según Globocan, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Pues estas son cifras del 2020, aunque se mantienen, y en Colombia pues se encuentra en segundo lugar de muerte por cáncer, solo superada por la de estómago. Asimismo, pues vemos como para el 2020 la presentación de cáncer de pulmón se mantenía pues dentro de los principales cánceres diagnosticados en ambos sexos, pues para todas las edades en Colombia. Basados entonces en estos datos, pues vemos la importancia de poder identificar esas características de los distintos nódulos pulmonares, ya que pues al poderlos identificar vamos a poder determinar de pronto una lesión maligna en estadios tempranos y así mejorar ese pronóstico del paciente. Aquí vale la pena mencionar que no todo nódulo pulmonar es igual a cáncer. Hay que decir pues que la mitad de esos nódulos van a corresponder incluso a lesiones benignas como pueden ser granulomas infecciosos, amartomas, malformaciones arteriovenosas. No siempre pues es lesión maligna como tal. Si hablamos entonces de la evidencia como tal que tenemos para revisar este tema, pues principalmente hay dos guías que nos hablan sobre cómo abordar este nódulo pulmonar.
Una es la guía BTS, que como tal nos habla es de toda la parte clínica del abordaje del nódulo pulmonar, una guía europea, y el otro sería la guía de Fleischner, que como tal nos habla es de esos hallazgos radiológicos, de esos hallazgos imagenológicos que puede llegar a presentar, que podemos llegar a identificar y pues que nos van a servir como tal para tipificar esa lesión de qué origen es o de qué se trata. Obviamente asociado a esto vamos a ver al final de pronto un algoritmo de lo que nos trae la guía de práctica clínica colombiana, sobre el tratamiento y el diagnóstico como tal del cáncer de pulmón, que aunque pues es una guía ya un poco antigua, quizás con algunos datos pues desactualizados, sí nos pinta un algoritmo que podemos utilizar pues todos nosotros aquí, pues que finalmente es donde nos desenvolvemos como tal. Asociado a esto, pues otros artículos que respaldan pues la evidencia que les traigo el día de hoy. Entonces, para definir como tal ese nódulo pulmonar, vamos a encontrar que lo definen como una imagen radiológica de mayor densidad que el tejido pulmonar. Algo importante era lo que les decía, que se identifica normalmente por programas de tamizaje o de forma accidental, y algo que tenemos que tener en cuenta dentro de la definición de ese nódulo pulmonar es que debe ser menor de 30 milímetros de diámetro. Nódulos pulmonares o lesiones pulmonares mayor de 30 milímetros de diámetro, eso nos habla de masas y pues ya requiere un abordaje adicional, un abordaje distinto, ya catalogándolo como masa como tal. Lo otro importante dentro pues, de la definición del nódulo pulmonar es que esa identificación del nódulo pulmonar se tiene que hacer fuera pues, de procesos, por ejemplo, como atelectasias, como derrames, como afecciones ciliares como tal, que puedan llegar a falsear esa presentación de ese nódulo pulmonar inicialmente pues, descrito. Otra parte importante dentro de las definiciones pues, de los nódulos pulmonares es que la American College of Chest como tal nos dice que imágenes con 5 a 10 nódulos pues como tal ya se definen como múltiples y que como tal pues estos rara vez son neoplasias o son lesiones primarias, sino que nos hace pensar es más de, por ejemplo, neoplasias diseminadas o como tal con un primario a distancia, como puede ser melanoma, sarcoma. Algo importante también a tener en cuenta dentro de esos múltiples nódulos pulmonares es que si o sea, si se trata de un cuadro muy agudo, también hay que relacionarlos con procesos infecciosos como tal que estén pues desencadenando esa imagen asociada. La otra clasificación que podemos hacer frente a los nódulos pulmonares, entonces, es una clasificación imagenológica inicial, y ahí, por ejemplo, nos los dividen, por ejemplo, la guía de Fleischner dentro de un nódulo pulmonar sólido, un nódulo pulmonar parcialmente sólido y un nódulo pulmonar, pues únicamente en vidrio esmerilado sin componente sólido, que también lo describen como líquido en alguna parte de la literatura. Entonces, en la imagen A vemos ese nódulo pulmonar solitario, sólido, ¿sí? Ahí identificado con la flecha roja, que como tal logra borrar completamente esa trama broncovascular. En la imagen B ya vemos, por ejemplo, ese nódulo pulmonar pues parcialmente sólido, tiene un componente sólido que sería como la parte central de la lesión que ven, ¿sí? Que es esa parte como más hiperintensa, y otra parte que le rodea que ya es como más tipo intensa ahí adyacente. Y en la imagen C ya nos describen el nódulo pues únicamente en vidrio esmerilado sin un componente sólido también, que vamos a ver que pues esos tienen también mayor o se relacionan mayormente con neoplasias malignas. Si hablamos de la prevalencia de ese nódulo pulmonar, pues entonces hay que decir que es muy amplia dependiendo de la literatura que uno revise. La prevalencia va más o menos del 8 al 51%, ¿sí? A nivel mundial, y que el 90% de esos casos pues van a ser hallazgos incidentales, los que le decía, de pronto por prequirúrgicos, de pronto también pues dentro del tamizaje. Algo importante
es que si bien la radiografía, pues vamos a ver que no es un método de elección para tipificar ese nódulo pulmonar, sí se hace como una identificación de ese nódulo pulmonar en radiografía de tórax, más o menos con una prevalencia del 0,2 al 8%. Y que gracias, pues obviamente a que ya estamos como más juiciosos con toda la parte de tamizaje, llevando el IPA de los pacientes fumadores, de los pacientes pues que consumidores de tabaco, pues es que esos programas como de tamizaje con TAC hacen pues un mayor cribado y de ahí que mediante la imagen de TAC se esté identificando el 20 al 50, del 20 al 50% de esas lesiones como tal. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta era lo que les decía dentro de la introducción. La mayoría de esos nódulos pulmonares son lesiones benignas. Y si hablamos pues de esos que son benignos, el 80% van a ser granulomas infecciosos por micobacterias y hongos. Ahí también entraría toda la parte de los amartomas, que es la imagen que les traje dentro de la diapositiva, donde está pues ese amartoma característico con la forma que lo describen dentro de la parte radiológica, y es en palomita de maíz o en popcorn. Y el otro 10% restante serían las malformaciones arteriovenosas, aneurismas, enfermedades reumáticas o trauma. Pero entonces que nos quede hasta el momento claro que si vemos por epidemiología, la mayoría de esos nódulos pulmonares van a ser benignos. La otra parte, entonces, es menos de la mitad de esos nódulos pulmonares van a ser malignos. Ahí, entonces, de esos menos de la mitad vamos a encontrar que el 84% va a corresponder al cáncer de pulmón dentro pues, de las diferentes clasificaciones, que ya las vamos a mencionar, y un 16% restante a metástasis pulmonares únicas. De ahí la importancia, lo que les decía, de identificar esas lesiones de forma temprana, ya que la supervivencia pues alcanza incluso el 80% a los 5 años cuando se diagnostica de forma temprana, y solo el 5% si la enfermedad pues ya está diseminada. De ese 84% de los cánceres pulmonares que les nombraba, vamos a encontrar que es la distribución pues que nos describe la literatura, entonces estaría en un 51% de los casos el adenocarcinoma con localización más frecuente de forma periférica, el carcinoma escamoso que suele ser de localización central en un 42%, en un 5% pues carcinoma de células pequeñas y un 1 al 2% de tumores carcinoides como tal. Si hablamos entonces de esa incidencia de cáncer de pulmón en Colombia, pues nos las describe Glaucán como con cifras de 13,3 por 100.000 habitantes para hombres y del 8,2 por 100.000 habitantes para mujeres. Algo importante en este punto es que hay ciertas regiones geográficas en Colombia que se relacionan más con la presentación de cáncer de pulmón. Principalmente lo relacionan con Antioquia y el eje cafetero, eso quizás relacionado con la actividad económica que ellos manejan. Entonces, las principales actividades económicas de esa región incluyen también la agricultura, la minería, de ahí pues que estén expuestos a sílice, a todos estos agentes causales que vamos a ver más adelante. Dentro de otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, identificar dentro del paciente pues con el nódulo pulmonar, es la historia actual o antigua de fumar. Como ya sabemos, el IPA está estrechamente relacionado con la presentación de cáncer de pulmón. Un IPA mayor de 20 está relacionado con cáncer de pulmón, y el 85% de todas las muertes relacionadas por cáncer de pulmón eran pacientes que fumaban como tal. La otra parte, pues, es la exposición ocupacional, lo que les comentaba, profesiones o actividades que están expuestas constantemente a esos agentes carcinogénicos, principalmente el asbesto. La otra parte es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de que ese nódulo pulmonar pues tenga lesiones, sea una lesión maligna como tal. Más del 50% de los nódulos que se pueden identificar como malignos se identifican en pacientes mayores de 60 años. Solo el 3% de los nódulos pulmonares malignos se van a identificar en pacientes menores a 40 años.
Y lo otro, pues entonces sería el antecedente personal o familiar de cáncer de pulmón, obviamente como pues predisponente. Entonces, si complementamos o este cuadro me parece que resume muy bien las diferentes etiologías que puede llegar a tener ese nódulo pulmonar, donde vemos entonces que hay diferentes grupos, que cada uno de esos abarca pues todos los diagnósticos diferenciales que podemos ir localizando dentro del paciente según los antecedentes, según la anamnesis, según todo, pues toda la parte como, sí, de la anamnesis. Entonces, por un lado tenemos las causas infecciosas, ahí podríamos encontrar a modo pues, de resumen para no extendernos en el cuadro, tuberculosis, micobacterias atípicas. Dentro de las neoplasias benignas encontraríamos los amartomas, también el granuloma de células plasmáticas. Dentro de las neoplasias malignas, pues los diferentes tipos de carcinoma, principalmente el adenocarcinoma de pulmón. Vasculares estarían las malformaciones arteriovenosas, congénitas estaría el quiste broncogénico, el secuestro pulmonar, y si hablamos de las inflamatorias, ahí entraría toda la parte reumatológica, la granulomatosis por poliangiitis, como tal los nódulos reumatoideos asociados, y otras misceláneas que incluso describen ahí amiloidosis e impactación mucoide, trauma, cicatriz previa como tal. Pero pues si revisamos en base a lo que ya nombramos de la epidemiología, ante un abordaje inicial de ese nódulo pulmonar, pues deberíamos pensar en tres lesiones principalmente. Dos que serían principalmente benignas, ya dijimos que la gran mayoría son benignos, y ahí estarían pues los granulomas y los amartomas. Y dentro de las lesiones malignas, pues los cánceres más frecuentes que sería el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Entonces, pues ya vimos como más o menos los indicios que nos pueden ir guiando cómo vamos a clasificar ese nódulo pulmonar, que nos hablaría de una lesión benigna, de una lesión maligna, pero pues ahora está la parte como del diagnóstico específico, y las diferentes guías, tanto la de la BTS como la de Fleischner, nos dice pues que lo podemos ir diagnosticando mediante los diferentes eslabones. El primero sería esa evaluación clínica que comprende toda la parte de anamnesis, el interrogatorio, los antecedentes exposicionales. Una segunda parte donde estaría la evaluación y caracterización radiológica, y ahí nos vamos a extender muy bien porque pues eso es como la parte fundamental dentro del diagnóstico o dentro de ese abordaje del nódulo pulmonar, y ahí pues es identificar el tamaño de ese nódulo pulmonar, la atenuación o la densidad, la velocidad de crecimiento que tenga, la localización, las características intrínsecas, esas formas que pueden llegar a presentar y esas márgenes. Esos son los principales que nos describen, pues si revisamos la parte de la evaluación y caracterización radiológica. Hay otro que nos describen también, que se lo vamos a ver en un apartado adicional, que es cuando toquemos la parte de las imágenes diagnósticas, y es el realce con contraste que pueda llegar a tener esa lesión. Un realce con contraste mayor a 20 unidades Hounsfield sugiere malignidad. Eso ya lo vamos a ver dentro de las imágenes cuando abordemos el TAC. Y después de caracterizar, de realizar esa evaluación y esa caracterización radiológica, pues estaría la evaluación de la malignidad mediante los diferentes scores. Vamos a encontrar que ahí los scores incluyen variables a evaluar, pues que entrarían dentro de la evaluación clínica y dentro de esa caracterización radiológica que se hizo inicialmente. Entonces, para seguir el paso a paso, lo primero que nos dicen es haga esa evaluación clínica. Usualmente vamos a encontrar que sus pacientes se van a presentar de forma asintomática. Ya dijimos que se descubre principalmente el nódulo pulmonar de forma incidental. Y lo otro es, pues, evalúe esos factores de riesgo que tienen, tanto exposicionales como intrínsecos, y fueron los que revisamos dentro de la primera parte de la charla, donde entonces estaría si ha tenido exposición a tabaco, asbesto, a sílice, arsénico,
O, por ejemplo, los intrínsecos, edad, ya sabemos que a mayor edad, mayor riesgo de que ese nódulo que se identifica tenga lesión, sea de origen maligno, enfermedades concomitantes como EPOC y fibrosis, y neoplasias asociadas que puedan estar pues, manifestándose también con una diseminación a nivel pulmonar. El segundo eslabón, pues como tal de ese diagnóstico que nos dicen es realice la evaluación y caracterización radiológica. Entonces, la recomendación que nos dan las diferentes guías es que esto se puede hacer mediante TAC de reconstrucción. Nos dicen hágalo con un TAC que ofrezca cortes finos de 1 milímetro, ¿sí? Y eso pues va a permitir mejorar esa detección de los nódulos, mejorar la caracterización, el tamaño, la morfología, la atenuación, que son todos esos ítems que vamos a ver que pues nos van a guiar sobre el tipo de lesión. Algo importante que nos dicen también es si dispone de imágenes previas con la cual pueda comparar el nódulo actual, pues hágalo, ¿sí? Ya que, por ejemplo, un nódulo pulmonar muy calcificado, que se mantenga estable, en tamaño por más de 2 años, al compararlo pues con una radiografía previa, nos va a hablar posiblemente de una lesión benigna. Otra cosa aquí importante a tener en cuenta es que nos dicen haga un TAC como tal simple, ¿sí? Solo se realiza contraste si se sospecha de una lesión vascular o isquémica. Y algo importante es que siempre se debe usar la proyección de máxima atenuación para caracterizar mucho mejor esa lesión. Eso dentro del TAC inicial que se le puede hacer al paciente. Lo otro entonces que nos dicen es, bueno, mediante ese TAC identifique el diámetro como tal. El diámetro es la principal característica de evaluación de un nódulo pulmonar. A mayor tamaño, pues mayor probabilidad de malignidad. ¿Sí? Vamos a encontrar entonces que un nódulo pulmonar con menos de 5 milímetros pues va a tener solo un 1% de que esa lesión sea maligna, mientras que nódulos pulmonares incluso mayores de 20 milímetros pues tienen hasta un 50% de probabilidad de que esa lesión sea de origen maligno como tal. Eh, Aquí nos dicen también pues, que debe ser medido en la ventana de mediastino y no de pulmón como tal. Eso nos lo dice la guía de Fleischner como tal que habla sobre la caracterización radiológica. La otra parte que nos dice es identifique mediante esa imagen que tomó, pues la atenuación o densidad de ese nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar, pues ahí lo que ya vimos dentro de creo que era como la tercera diapositiva de la clasificación, y es que lo podemos dividir dentro de nódulos sólidos y nódulos subsólidos. Esos nódulos sólidos, pues vamos a encontrar que son los más comunes y van a corresponder a imágenes densas, homogéneas como tal. Mientras que los nódulos subsólidos, ahí entraría el nódulo pulmonar en vidrio esmerilado puro sin componente sólido, que era el que veíamos en la imagen C de las diapositivas de clasificación inicial, y el nódulo pulmonar pues parcialmente sólido. Estos nódulos subsólidos hay que tenerlos en cuenta porque tienden a presentar mayor malignidad que los sólidos, ¿sí? Entonces, si hablamos del nódulo pulmonar en vidrio esmerilado puro sin componente sólido, pues vamos a encontrar que este se puede presentar, se puede rodear también un nódulo pulmonar sólido y dar y originar como tal el signo del halo, que ese sería más de presentación relacionada con infecciones por Aspergillus, tuberculosis, citomegalovirus. Mientras que si hablamos del nódulo pulmonar parcialmente sólido, pues ahí vamos a encontrar áreas en vidrio esmerilado más áreas de tejido blando como tal. Importante a tener en esos dos, a tener en cuenta de esos dos, es que tienden mayor malignidad que los sólidos propiamente. La otra parte entonces que nos dicen es revise la velocidad de crecimiento que tiene ese nódulo pulmonar, ¿sí? Un tiempo de duplicación de un nódulo pulmonar maligno puede ir de 20 hasta los 400 días como tal. Entonces, hay que revisar ese tiempo de duplicación de volumen, que sería como uno de los marcadores más sensibles también que nos hablarían pues de lesión maligna, ¿sí? Y lo otro es que pues, las guías definen que corresponde a un incremento del 26% de la lesión inicial, el aumento del volumen pues propiamente. Lo otro sería que lesiones menores a 20 días generalmente pues nos habla de procesos agudos, de procesos infecciosos como tal, y pues todo lo contrario, un crecimiento prolongado por más de 2 años nos hablaría pues
esa lesión no tendría como indicios de crecimiento de malignidad. Entonces, en cuanto a los diferentes estudios que encontré dentro de la velocidad del crecimiento, está este estudio que como tal, pues evaluó la tasa de crecimiento de tumores malignos de pulmón por tomografía. Es un estudio que pues ya es del 2000, pero pues ahí como tal lo que se evidenció es que en promedio, pues el tiempo de duplicación del nódulo pulmonar sólido, pues es mucho más rápido que el del vidrio esmerilado puro o el parcialmente sólido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nódulo pulmonar sólido tiene un tiempo de duplicación, si es maligno, de 149 días, mientras que el de vidrio esmerilado puro incluso alcanza los 813 días y nódulos parcialmente sólidos los 457 días. Entonces esos nódulos sólidos cuando son malignos pues crecen más rápido que el resto, por lo que el seguimiento es mucho más estrecho, se le debe hacer cada 3 a 6 meses hasta completar los 2 años. La otra parte entonces que nos dicen dentro de la caracterización radiológica de ese nódulo es revisar la forma y las márgenes. Vamos a encontrar entonces que están espiculados, lobulados y lisos. Si hablamos de los espiculados, pues estos se van a traducir en el signo de rayo de sol o de corona radial y asocian mayor riesgo de malignidad. Mientras que, por ejemplo, los lobulados pues representan ya zonas con mayor velocidad de crecimiento y son pues también sospechosos de malignidad. Ahí vamos a encontrar que la característica principal que le va a dar esa parte de la ovulación pues es la hiperplasia del tejido conectivo y la cicatrización como tal. Y también pues encontramos los que son completamente lisos, ¿sí? Estos se asocian más a lesiones benignas, pero pues hay que tener en cuenta que el 30 al 40% de esos nódulos pulmonares pueden presentar como tal, pueden ser de origen maligno como tal. Aún así, un nódulo pulmonar sólido que tiene una forma completamente redonda, pues tiene menor riesgo de malignidad en comparación con otras formas. Entonces, a modo ya pues más esquemático, aquí encontramos un nódulo pulmonar que sería con características, según lo que vimos, pues benignas, ¿sí? Lo que hablábamos, que entonces bordes muy bien definidos, pues eso no nos hace pensar en un nódulo pulmonar maligno como tal. A modo de esquema también traje este otro nódulo pulmonar que según las características que ya vimos imagenológicas, pues para repasar, este se trata de una martoma, vamos a ver que está la calcificación como tal en palomita de maíz y pues de entrada no pensamos en malignidad tampoco. Contrario a esta imagen, ¿sí? Que muestra un nódulo pulmonar maligno, vemos cómo están esos bordes espiculados, que se tratan de diseminar a través del intersticio y pues que nos hacen pensar en una lesión de características malignas, pues que van a requerir tarde o temprano más bien un estudio histopatológico relacionado. La otra parte que nos dicen que identifiquemos mediante el tag inicial que se tomó, entonces es la localización. Eh, Localización de pronto sea que no, o sea, localizaciones que nos hagan pensar de pronto en lesiones malignas como tal, serían localización apical derecha más que todo, ¿sí? Los lóbulos superiores, principalmente el derecho, mientras que nódulos con localización pericisular, pues nos habla más que todo de lesiones benignas. Entonces, laminares, centrales, homogéneos o en palomitas de maíz o en forma de palomitas de maíz, pues nos hace pensar de pronto más bien en una martoma que pues tiene una alta y como tal con esa localización en lesiones benignas. Otro estudio pues, que soporta esta parte es este estudio del 2013 como tal, que nos habla pues, que se incluyeron precisamente para identificar esa localización, qué localización se relacionaba mucho más con lesiones malignas, pues aquí se incluyeron más de 7.000 nódulos pulmonares, se identificaron 102 con malignidad y se encontró que 2/3 como tal de esos nódulos pulmonares se ubicaron en lóbulos superiores como tal.
Entonces, esta es como una forma más esquemática de ver lo que les acabé de nombrar. La forma típica, por ejemplo, pericisural, entonces es la lesión bien circunscrita, delimitada, ¿sí? No habría que pensar en algo maligno y de pronto, pues, el seguimiento sería incluso opcional. Mientras que si vemos en la que para mí sería la imagen, la tercera imagen a la derecha, eh, ahí vemos que están esas lesiones que son pericisulares, pero vemos esa irradiación, que trata como de proliferar hacia la parte del intersticio y obviamente eso requiere ya un seguimiento mucho más estrecho. Y lo otro, pues son las características internas que tenga ese nódulo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que puede tener cavitaciones, calcificaciones y también pues la densidad grasa nos va a hablar mucho. Si hablamos de las cavitaciones, pues ahí vamos a encontrar que se producen tanto en afecciones inflamatorias, infecciosas, como en malignidad, y ahí el grosor de la pared va a ser muy importante. El 95% de los nódulos cavitarios con grosor de pared mayor a 15 milímetros son malignos, mientras que el 92% con pared menor a 5 milímetros son benignos. Lo otro entonces son las calcificaciones. Si hablamos de una calcificación difusa, central, nos va a hablar como de una baja probabilidad de malignidad. Y lo otro a tener en cuenta dentro de esas características internas es la densidad grasa. Esto pues nos hace pensar que es más sugestivo de amartomas, también puede ser pues visto en algunas lesiones metastásicas como tal. Entonces a modo pues de representación bien esquemática estarían estas lesiones que serían como podríamos tipificar esas lesiones intrínsecas del nódulo. Malignas serían en vidrio esmerilado que tengan como tal calcificaciones extrínsecas, mientras que benignas encontraríamos difusa, central, popcorn, que nos habría hablar de lesiones benignas eh, como la martoma como tal, y pues también concéntricas. Eso entonces en cuanto a las características propias de la imagen radiológica, pues que nos pueden dar indicios dentro de lo que puede ser benigno o maligno, dependiendo de la localización, de la densidad grasa, de las paredes, de todo esto. Pero después de evaluar como tal esa lesión radiológica, lo que seguiría y lo que nos dice como tal las guías es evalúe el grado de malignidad que puede llegar a tener el paciente. Entonces ahí podemos encontrar que lo que nos dicen, incluso la guía de Fleischner, que es completamente radiológica, es que el criterio clínico es equiparable al rendimiento de scores para sospecha de neoplasia. O sea, si yo ya en el primer eslabón del tratamiento, con la anamnesis, con los antecedentes exposicionales, más con los hallazgos imagenológicos que ya describimos, pues pienso que es maligno, es igual o es equiparable, como dice la diapositiva, a estos scores de evaluación de malignidad. Hay diferentes scores, vamos a encontrar dos principales que incluyen todos los factores de riesgo que ya vimos, avanzada, antecedente de cáncer, tabaquismo, el tamaño del nódulo, las márgenes como tal, la ubicación. Y ahí pues vamos a encontrar que el American College of Chest como tal nos identifica pues que la importancia de aplicar este instrumento sería como tal encasillar al paciente dentro de baja probabilidad, probabilidad intermedia o alta probabilidad. Alta probabilidad lo define la American College of Chest como tal, como scores mayores del 65% para sea pulmonar. Entonces aquí están los dos scores. El primer score sería el de Brock University como tal, y pues ahí vamos a ver que ese es como el que más validez tiene, ya tiene como tal pues todos esos factores de riesgo que vimos inicialmente, más las características, más ciertas características pues de la imagen a detalle, ¿sí? Y el otro score que nos dicen es el del modelo de la clínica Mayo como tal, que pues tiene 6 predictores principalmente, pero no incluye con tanto detalle el componente de las imágenes. Entonces tendría como, describen como con mayor validez el de Brock University. Aún así, después pues nos dicen que utilicemos
con el que el médico se sienta a gusto pues para evaluar el riesgo como tal y que tenga más apropiado. En cuanto a tamizaje, si hablamos entonces del tamizaje del CA de pulmón como tal, pues nos dice como tal, entonces esta recomendación del Task Force que nos recomienda la detección anual de cáncer de pulmón con tomografía a baja dosis en adultos de 50 a 80 años que tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes año y que actualmente fuman o han dejado de fumar en los últimos 15 años y que los exámenes de detección deben suspenderse una vez que la persona no haya fumado durante 15 años o desarrolle un problema de salud que limite sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa. Entonces, de aquí importante a tener, esto nos lo dan con un grado de recomendación B, importante a tener en cuenta, IPA mayor o igual a 20 se relaciona estrechamente con SEA pulmonar, de ahí pues que se haga el tamizaje. Estas son las recomendaciones que nos trae la guía de práctica clínica colombiana en cuanto a la indicación del TAC. Y entonces lo que nos dicen es que se sugiere ante el resultado inicial negativo de TAC de tórax de baja dosis en pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón realizar una nueva TAC de baja dosis anualmente como parte de ese seguimiento radiológico. Si hablamos entonces de esas imágenes diagnósticas, pues, qué pertinencia tienen como tal, qué validez tienen, pues, en primer lugar, tendríamos de pronto por accesibilidad una radiografía de tórax, ¿sí? Pero algo importante es que estas solo detectan nódulos sólidos. Un nódulo pulmonar solitario rara vez va a ser visible hasta que tiene 9 milímetros o más de diámetro si utilizamos radiografía de tórax. Y pues se podría utilizar, por ejemplo, si es en el contexto de una infección, pues se haría control radiográfico de 6 a 8 semanas para definir si hay resolución como tal de esa lesión que pensamos que inicialmente que pueda ser infecciosa. En cuanto al TAC al TAC de tórax, nos dicen como tal, pues que esta tiene una especificidad del 69 al 70% y una sensibilidad del 60%, y que pues hay el realce, por ejemplo, con contraste, lo que les nombraba, ahí ese también lo podríamos utilizar como un parámetro imagenológico a tener en cuenta. El realce con contraste de más de 20 unidades Hounsfield pues va a sugerir malignidad como tal. Siempre que se documente un nódulo pulmonar mediante radiografía, va a requerir la caracterización del nódulo pulmonar mediante TAC de tórax, como vimos anteriormente. Estas son otras recomendaciones que nos traen en cuanto al uso del TAC, la guía práctica clínica colombiana, y es que se recomienda pues el uso de TAC simple de tórax extendido abdomen superior en pacientes con nódulo pulmonar de tamaño menor de 8 milímetros, pero que tengan una alta sospecha de malignidad, y en pacientes con imagen de TAC con un nódulo entre 6 a 8 milímetros, el seguimiento del tamaño y la consistencia debe realizarse a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses como tal. En caso de no haber cambios en el tamaño, realizar el seguimiento a los 24 meses. No voy a adelantar esta recomendación, ya más adelante las vamos a ver en detalle dentro de los diferentes algoritmos que tenemos. Y en cuanto al PET scan, pues nos dicen que este tiene una alta sensibilidad, incluso del 87% y una especificidad del 83,9% para determinar malignidad en nódulos sólidos y mayores pues de 8 a 10 milímetros. Se debe utilizar en el contexto de un TAC previo de base, ¿sí? Tiene la ventaja pues que mejora ese estadiaje tumoral frente al uso de cada una de esas técnicas pues por separado y permite detectar pequeñas metástasis o incluso tumores primarios a distancia. Ese hipermetabolismo que se reporta como tal en el PET-scan, pues indica malignidad, sin embargo puede haber falsos positivos por condiciones inflamatorias o falsos negativos en tumores con baja actividad metabólica como tal que se puedan encontrar. Y el otro estudio que se puede realizar, pues es la fibrobroncoscopia. Vamos a encontrar que tiene una sensibilidad en el diagnóstico de malignidad del 20 al 80%, muy amplia, dependiendo también de la experticia del neumólogo que la haga.
vamos a encontrar que aún así pues va a tener mayor sensibilidad para localizarse, para nódulos que se localizan pues más proximales al bronquio y que tengan como tal esa localización central propiamente. Entonces, aquí en esta parte, pues ya vimos toda la parte como inicial de la clínica que nos puede hacer sospechar, la clasificación mediante la parte radiológica y finalmente, pues cómo vamos a hacer, cómo vamos a utilizar o vamos a clasificar a nuestro paciente dentro de bajo, mediano o alto riesgo, dependiendo de los diferentes scores. A modo de resumen y pues para que quede de pronto más esquemático, traje estas gráficas que nos mostrarían cómo vamos a hacer ese diagnóstico y ese tratamiento del manejo del nódulo pulmonar dependiendo pues de la clasificación. Entonces iniciamos con el manejo del nódulo pulmonar sólido como tal. Lo que nos dicen los algoritmos es obtener un TAC primero que todo si se detectó por otra modalidad. Y ahí identificar, por ejemplo, si tiene grasa o calcificaciones o que nos indiquen pues lesiones benignas como tal dentro de lo que ya revisamos. Si sí, pues no necesita ningún seguimiento y la lesión pues es benigna. Si no, debemos comparar, tratar de comparar esa imagen con un TAC de tórax previo, ¿sí? Preguntarnos si permanece el nódulo sin cambio en los últimos 2 años. Si no ha cambiado, pues hablamos que es una lesión benigna. Por el contrario, si tiene, no se sabe o no podemos identificarlo mediante con la comparación con TAC previo, pues ahí debemos entrar a evaluar el nódulo pulmonar. El algoritmo nos dice redirecciónelo al neumólogo, al cirujano torácico, pero pues ya con lo que estamos viendo, pues ya podemos prácticamente establecer qué probabilidad tiene ese nódulo nosotros. Y lo otro es, pues si se ha crecido, realizar ya biopsia o resección por probable malignidad. Entonces, ahí nos dicen evalúe el tamaño que tenga ese nódulo como tal. Entonces, aquí se unen dos partes. Una que sería el tamaño propiamente de ese nódulo que logremos identificar por medio pues, de las imágenes, ¿sí? De la medición directa del nódulo, mientras y eso se compara con el puntaje de score que ya vimos pues para ya sea con el de Brock University, bueno, con el de la Clínica Mayo, que nos divide el paciente dentro de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, ¿sí? Entonces, si identificamos un nódulo menor de 6 milímetros, pero que tiene un bajo riesgo de cáncer, o sea, estamos hablando que tiene un score de menos del 5%, pues no necesita seguimiento de rutina. Mientras que si tiene un score de riesgo que va de 5 a 65 o mayor de 65, o sea, que tiene un alto riesgo, ¿sí? Ahí lo que nos dicen de pronto por la medición de ese nódulo es que es opcional tomar un TAC de tórax en 12 meses como seguimiento. Sí, es un nódulo pulmonar que está entre los 6 y los 8 milímetros, pero tiene un bajo riesgo. Nos dicen considere toma de TAC de tórax a 6 y a los 12 meses y luego considere TAC de tórax en 18 a 24 meses. Mientras que si tiene un alto riesgo, nos dicen considere un TAC de tórax 6 a 12 meses y luego un TAC de tórax en 18 a 24 meses como tal. Si ese nódulo pulmonar tiene un diámetro mayor a 8 milímetros, pero lo clasificamos por los scores dentro de bajo riesgo, pues ahí nos dicen tome un TAC de tórax en 3 meses y luego puede hacer ese seguimiento a los 9 y a los 24 meses. Por el contrario, si ese nódulo pulmonar tiene más de 8 milímetros y se identificó como un riesgo intermedio alto, pues ahí lo que seguiría sería escalonar la imagen con un PET scan como tal, realizar biopsia o resección como tal de la lesión. Eso entonces en cuanto al nódulo pulmonar sólido. Ahora entonces vamos a revisar el manejo que sería el nódulo pulmonar subsólido, que como tal ya vimos que pues estos tienen un mayor riesgo de hablarnos de lesiones malignas como tal. Y la primera parte del algoritmo diagnóstico pues nos dice igual, tome un TAC de tórax, evalúese previamente cómo estaba, si ha tenido cambios, si ha aumentado de tamaño, si lo puede comparar con una imagen previa. Si no ha cambiado, no necesita seguimiento, se considera que la lesión puede ser como tal benigna. Por el contrario, pues si no tenemos cómo compararlo o si vemos que el tamaño
significativo o la atenuación está variable, ¿sí? Por ejemplo, virus merilado puro o mixto, pues ahí lo que nos dicen es redireccionarlo también con cirujano de tórax, neumólogo, pero pues según lo que estamos viendo lo podríamos clasificar fácilmente nosotros. Y lo otro es pues que si ha crecido significativamente ya requeriría de biopsia o resección probablemente por malignidad. Entonces, aquí para el manejo del nódulo pulmonar subsólido, nos dicen es que nos centremos más en tipificar ese nódulo mediante la imagen radiológica y no tanto con la parte de los scores. Aquí no se utilizaría ni siquiera el score, ¿sí? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un vidrio esmerilado puro mayor o igual a 6 milímetros, pues nos dicen que la recomendación sería un TAC de tórax a las 6, a las 12 o a los 12 meses para confirmar la persistencia y si no ha cambiado TAC de tórax cada 2 años hasta completar 5 años y de variar, de aumentar la lesión, pues biopsia directamente. Mientras que en un nódulo parcialmente sólido, ¿sí? Pues que tenga un diámetro mayor de 6 milímetros, mayor o igual a 6 milímetros, nos dice tome un TAC de tórax a los 3, a los 6 meses para confirmar persistencia. Si no cambia y el comportamiento sólido permanece menor de 6 milímetros, realice TAC de tórax anual por 5 años y nódulos que crezcan o que tengan un componente sólido mayor a 8 milímetros deben biopsiarse como tal. Entonces, aquí como vemos no nos dicen como tal pues que tengamos tanto en cuenta la parte de los diferentes scores de malignidad. Este algoritmo, pues es un algoritmo quizás mucho más sencillo que nos trae la guía de práctica clínica colombiana, pero pues me pareció pertinente incluirlo porque es el abordaje inicial que se le puede dar de pronto al nódulo pulmonar sin importar el nivel de atención o la complejidad que se tenga, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen es si se consulta al paciente con riesgo alto o con todos los antecedentes que ya vimos, pues realizar un TAC de tórax de baja dosis. TAC de tórax de baja dosis con imágenes sugestivas de cáncer de pulmón, sí, ahí lo que nos dicen es remisión como tal a neumólogo, a cirujano de tórax, pero más que todo pues es también para realizar para identificar qué estadiaje le voy a dar o identificar también según el diámetro de la lesión, pues qué seguimiento le voy a dar más bien, ¿sí? Entonces ahí lo que nos dicen es realización de TAC de tórax extendido a abdomen con contraste. Y ahí encontraríamos pues los diferentes diámetros de la lesión que podríamos encontrar. Entonces, menor de 4 milímetros, seguimiento al año con un nuevo TAC, entre 4 a 6 milímetros, seguimiento a los 6, a los 12, a los 18, a los 24 meses con un TAC, y si está mayor de 6, pero menor de 8, pues seguimiento a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 y a los 24 meses con TAC. Si alguna de esas lesiones varían tamaño, aumenta, pues ahí lo que seguiría serían esos estudios confirmatorios histopatológicos como tal. Hay otros escenarios pues, que se nos pueden llegar a presentar, ¿sí? Y es la presentación de la imagen de nódulos múltiples. Eh, Como les comentaba, pues ahí hay que pensar más que todo en patologías agudas, ¿sí? Procesos infecciosos o incluso también procesos pues, de diseminación a distancia, si hablamos de una neoplasia pues, primaria a distancia. Ahí lo que nos dicen es, se sugiere el toma de TAC de control 3 a 6 meses para evaluar esas lesiones. Si persiste, se valora pues solamente el nódulo pulmonar pues que sea más sospechoso según sus características radiológicas. Un nódulo, por ejemplo, sólido menor de 6 milímetros, pues no habría que hacerle nada, o de pronto un seguimiento, si queremos ser pues bien estrictos, a los 12 meses con TAC, mientras que un nódulo sólido mayor de 6 milímetros se le debe realizar TAC a los 3, a los 6 meses, y si persiste, pues controla a los 18, a los 24 meses, que era parecido a lo que vimos con nódulo pulmonar sólido. Y si hablamos de un nódulo subsólido, se le debe realizar TAC a los 3, a los 6 meses, y según el riesgo y el cuadro pues, clínico relacionado, a continuar ese seguimiento según criterio médico.
Ya en la última parte, pues como vimos, casi todos, o no, más bien todos los algoritmos terminaban pues dependiendo del tamaño de la lesión, de la evolución de la lesión en realización de toma de biopsia. Y allí nos dicen pues a tener en cuenta para todos nosotros que pues se pueden realizar dos tipos de biopsia, una biopsia por fibrobroncoscopia, de pronto más asequible en lesiones que son mucho más centrales, pero pues también está la biopsia transcutánea en lesiones de pronto más periféricas. Aún así, pues el gol estándar de toma de estudio histopatológico, de biopsia, es la cuña pulmonar, pero pues esta ya suele utilizarse cuando no hay un diagnóstico en la biopsia tomada inicial y pues el paciente tiene un riesgo intermedio alto por los scores, por la clínica, por la clasificación radiológica que se le hizo a ese nódulo pulmonar. Entonces, pues eso era lo que les traía el día de hoy en cuanto a ese enfoque general del nódulo pulmonar. Pues es un tema muy sencillo, uno se lo imagina de pronto más complejo de lo que es, ¿sí? Pero simplemente pues es clasificarlo en sólido, subsólido, líquido, dependiendo del tamaño, las características y los diferentes scores, pues definir si se le hace seguimiento o se le hace biopsia directamente, y ya en cuanto a lo que salga en la biopsia, pues se hace el manejo específico de ese resultado histopatológico. Entonces, pues no sé, de pronto abro el micrófono para preguntas, dudas. Muchas gracias. Aquí abajo también les dejo mi correo institucional por si de pronto después tienen alguna duda, pues me pueden escribir. Muchas gracias, Guillermo. Y como lo dijiste, bueno, las personas que tengan alguna pregunta o algo por el chat o pueden abrir el micrófono y dirigir la pregunta a Guillermo. Doctor, pues le queremos dar las gracias de parte del CEF de Medicina Familiar por su tiempo prestado en esta charla. Muy entendible y pues muy claro en el tema de los algoritmos y los tamizajes. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, y pues lo importante también era nosotros revisar eso de pronto dentro de la atención primaria, cómo vamos a hacer esos tamizajes pues siempre de forma oportuna, y pues que es un tema que a todos los médicos y a cualquier persona también de la salud de los diferentes niveles de atención pues nos compete. Ya vimos por la alta incidencia que tiene también esa mortalidad asociada a ACA de pulmón, y pues que cualquiera de nosotros pues pueda hacer una identificación de esas lesiones de forma temprana tan solo con los hallazgos radiológicos. Listo, pues no veo preguntas, solamente agradecimientos aquí por parte del chat, a ti, Guillermo, por acompañarnos en esta noche y pues esperamos tenerte nuevamente en estos espacios académicos. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Feliz noche para todos.